volvemos a visitar una iglesia con la que ya hemos estado por años y descubrimos que va creciendo y está consolidada. Podemos entender que el Señor es fiel y que Él dijo: yo edificaré mi iglesia. ¿Lo hace? Lo hace. Es su obra. La bendición nuestra es ser participantes de ella, haciendo Dios su obra por medio de nosotros. He dicho el primer día que lo importante no es lo que yo hago para Dios. Lo importante es lo que Dios es capaz de hacer por medio de mí. Y cuando esto se produce, la gloria toda es del Señor. Cuando yo hago algo para Él, parte de esa gloria es mía, porque yo lo hice. Pero cuando Él lo hace por medio de mí, la gloria es totalmente suya. Pedimos que oréis por nosotros. Tenemos un tiempo de trabajo bastante intenso este año. Comienzan ahora las salidas de Ministerio Exterior. Estaremos el próximo miércoles saliendo para Suiza, donde estaremos el fin de semana con los hermanos en Ginebra, y luego después regresaremos a casa el lunes para salir el miércoles para Italia. De manera que orad para que el Señor nos dé dos cosas: las fuerzas físicas para hacer la obra y la capacidad mental para llevarla a cabo, pero sobre todo que nos dé la bendición de funcionar como funcionaba Juan. A él conviene crecer y a mí menguar, y todo esto para su gloria. La carta de Pedro, cuyo tema es, como sabéis, versículo 12 del capítulo 5, os he escrito para hablaros de la vida en la gracia, ha pasado por diversas etapas. La primera etapa nos ha colocado en la gran bendición de lo que somos en la gracia, en medio de las dificultades propias de la gracia. Luego fue avanzando hacia lo que Dios ha hecho con nosotros al constituirnos sacerdotes, que eso exige que vayamos madurando para poder ministrar con la capacidad, con la dimensión en que la Biblia lo requiere, y ser en cierta medida semejantes, capaces de dignificar al Señor y de reproducir su vida por el Espíritu Santo. Ayer veíamos que la vida en la gracia tiene una enorme componente en el matrimonio. No podemos hablar de familia cristiana si no hablamos de la gracia moviendo la familia. Esta mañana, en el final de la carta, la vida en la gracia se dirige especialmente a la Iglesia y de forma muy especial al liderazgo, aunque trata indudablemente de toda la congregación, de manera que os invito a la lectura de Carta Primera de Pedro, capítulo 5. Comenzamos en el primer versículo. Dice el apóstol así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Pedro mira la iglesia, ha escrito a creyentes que están en la dispersión, ha escrito a hermanos que están en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Iglesias establecidos en un contexto geográfico y social de entonces. Les ha hablado de problemas y les ha hablado de dificultades. Pero ahora al final él dirige una mirada a la iglesia y está hablando primeramente al liderazgo de la iglesia. Lo que aquí se traduce literalmente en el texto aparece así: presbíteros. Esa es una palabra que significa ancianos. Puede significar tanto, en el griego significa tanto personas mayores, como en el Nuevo Testamento sirve aplicativamente al liderazgo de conducción. De manera que cuando abro el texto tengo que preguntarme si yo sé bien cuál es la doctrina del liderazgo de conducción en el Nuevo Testamento. Tendríamos que recorrernos Hechos de los Apóstoles y también las cartas llamadas pastorales para entender cómo es la funcionalidad del liderazgo de conducción. Pero encuentro una verdad, que especialmente el gobierno de iglesias establecidas en el mundo greco-romano estaban regidas, estaban gobernadas, estaban conducidas por un liderazgo plural. De manera que Pablo dice que no dejaba, el libro de Hechos no lo enseña, que no dejaba iglesias sin liderazgo. Una vez establecida la iglesia, después se establecía el liderazgo para que condujese esa congregación. Cuando las cosas se ponían difíciles y a lo mejor él tenía que marcharse rápidamente y quedaban núcleos de iglesias fundadas, como ocurría en Chipre, por ejemplo, Pablo manda luego a uno de sus colaboradores para que establezca ancianos. Lo sorprendente de esa carta, la carta de Tito, es que te da una panorámica del pensamiento de Pablo sobre lo que él tenía como iglesia local. De manera que ahí el texto de Tito no dice para que establezcas ancianos por las iglesias. Dice para que establezcas ancianos por las ciudades. El pensamiento de Pablo es que iglesia local es iglesia de la ciudad. Podía reunirse en 60 casas en el tiempo de Pablo, hoy en 20 congregaciones. Pero la iglesia de Almería es la única iglesia de Cristo, la iglesia local. Y el liderazgo tendría que funcionar colegiadamente para poder llevar la obra adelante. No hay pensamientos divergentes, no hay orientaciones distintas, hay un solo enfoque de obra y un solo liderazgo para la iglesia local en donde estaba. Por eso Pablo dice a Tito: te he dejado para que establezcas ancianos por las ciudades. La obra en la ciudad es la presencia de la iglesia de Cristo en un determinado lugar del tiempo y del espacio. Cuando voy a la iglesia, a la doctrina de la iglesia, me doy cuenta que la iglesia es una teocracia. ¿Sabéis lo que significa, verdad? El gobierno de Dios. Dios gobierna su iglesia, Dios constituye la iglesia, Dios asienta la iglesia, Dios edifica la iglesia, Dios orienta la iglesia y Dios recogerá la iglesia. Dios actúa en la iglesia porque es su iglesia. La Biblia dice una y otra vez, es la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo dice, para que sepas cómo conducirte en la iglesia de Dios, y que es columna y baluarte de la verdad. Tienes que tener mucho cuidado, porque la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia no es una comunión de personas que piensan lo mismo y que sienten igual y que se reúnen por afinidades. La iglesia es la propiedad de Dios en el mundo. Y la iglesia ha costado el precio de la sangre de Jesucristo. Ten mucho cuidado con la iglesia. En tiempos de Pablo, en la iglesia en Corinto, había hombres que estaban orgullosísimos de lo que sabían, de los dones que tenían, de la dimensión de la iglesia, de la potencialidad de la iglesia, pero todos estaban luchando contra la iglesia de Cristo. Es decir, estaban fragmentando la congregación. Y unos eran de Pablo, y otros eran de Pedro, y otros eran de Apolo, y los más santos de todos, de Cristo. Y todos eran iguales, dividían la congregación. No hay duda que Dios llama lo mismo que en tiempos de Pablo llama hoy a la unidad de la iglesia. Cuando abro la Biblia y estudio la iglesia, el gobierno de la iglesia especialmente, me doy cuenta que la iglesia, siendo una teocracia, no tiene autoridades humanas. Las autoridades de la iglesia son tres y son divinas.
La primera autoridad, Jesucristo, Señor y cabeza de la Iglesia. Las digo no por importancia, sino para mencionarlas. La segunda autoridad, la palabra, única norma de fe y conducta. La tercera autoridad, Dios el Espíritu Santo, vicario de Cristo en la tierra, que es el que llama a la misión, el que conduce la Iglesia, el que gestiona la alabanza, el que impulsa la santificación y el que reproduce a Cristo en la vida de cada creyente. Las autoridades que gobiernan la Iglesia son divinas. Y este es un invento muy raro. ¿Sabes por qué? Porque excluye toda jerarquía dentro de la congregación. No hay jerarcas en la Iglesia. Hay simplemente personas que ejercen liderazgo. Esta palabra no gusta a algunos. Hablar de líderes, en algunos lugares te dicen inmediatamente, esa es una palabra que no está en la Biblia. Se equivocan. Porque en la carta a los Hebreos lees que Cristo es el autor y consumador. Y esa palabra autor es la palabra líder. Ya está en el diccionario español la palabra líder, lo sabéis, ¿verdad? Se la pedimos a los ingleses, la copiamos y la Real Academia la puso en el diccionario. Líder es la persona que va adelante marcando un camino. Por tanto, cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando dentro de la Iglesia de dos oficios. El oficio de conducción y el oficio de servicio. Los líderes de la Iglesia no son dones. Tienen dones, como todos los hombres y mujeres. Dentro de la congregación todos tenemos dones. Pero ser anciano no es un don. Ser pastor sí. Ser maestro sí. Pero ser diácono no es un don. Es un oficio. Por tanto, la Biblia presenta los oficios de conducción, ancianos, y los oficios de servicio, diáconos. Esto no significa que sean jerarcas de la Iglesia, voy a repetirlo, sino que ejercen una autoridad en su área, conduciendo, orientando la Iglesia. Ejercen autoridad, pero no son autoridades. ¿Un anciano es autoridad en la Iglesia? No, ejerce autoridad. Por vinculación con el ejercicio, a veces decimos, es la autoridad de la Iglesia, pero no es autoridad él en sí. Es autoridad porque está respaldado por la palabra de Dios, porque aplica la palabra de Dios, porque sigue a Jesucristo, porque está en vinculación con el Espíritu Santo, que le da la autoridad para el ministerio, ¿está claro? Pero él por sí no es autoridad. Un juez en España como hombre no es autoridad ninguna. El juez es exactamente igual que yo. Lo que ocurre es que cuando el juez pone su toga y ejerce el ministerio de aplicar la ley, la autoridad del juez es la ley que aplica, ¿comprendes? De manera que cuando un líder en la Iglesia está ejerciendo el liderazgo de conducción, es autoridad porque está ejerciéndolo conforme a ¿qué? A la palabra de Dios. Un líder en la Iglesia no puede decir, a mí me parece que debemos hacer esto. Tiene que decir, Dios dice esto. Por tanto, toda la acción de liderazgo tiene que estar vinculada con la palabra de Dios. La voluntad de Dios para el gobierno de la Iglesia, por lo menos en el concepto de Pablo, es que haya una pluralidad de oficiales en la conducción, en el liderazgo de la Iglesia. Lo ves en todas las iglesias donde hay ancianos en plural. Claro está, no confundas el término anciano con el don de pastor. Son cosas diferentes. Pero alguien me va a decir, ¿pero acaso los ancianos no tienen que pastorear? Naturalmente que sí. Todo ejercicio de conducción exige necesariamente una función de pastoreo. Pero David era rey o era pastor. Bueno, era pastor antes de ser rey. Pero cuando era rey era pastor. No. Pero la Biblia dice pastor de Israel. ¿Por qué? Porque David conducía al pueblo de Dios. Para Dios el pueblo era su rebaño. Él era el líder, el pastor que cuidaba del rebaño. De la misma manera, cuando Dios da el don de pastor o el don de maestro, lo ha dado para que capacite, para que cuide, para que se relacione con las ovejas de forma personal y directa. Este es un don. Cuando un pastor, una persona, tiene el don de pastor, es pastor en toda la Iglesia Universal de Jesucristo. ¿Me estás entendiendo? Los dones son dados a la totalidad de la Iglesia. Los oficios son dados a la Iglesia local. Un anciano, un líder, un diácono de una iglesia en Almería no es anciano y diácono de una iglesia en Vigo.
Pero un pastor en Almería es pastor en Vigo y pastor en la India. Donde haya un grupo de personas, Dios ha dado un don a su Iglesia Universal y tiene que ejercerlo en la congregación. Quiero recordaros bien esto porque hay muchos y serios problemas en nuestros días por sistemas tradicionales. En el Nuevo Testamento no hay dones masculinos y dones femeninos. Yo no los encuentro. Al menos no lo dice en ningún lado de la Biblia. Lo supongo yo. Pero cuando Dios da un don, el don que Dios da es para que lo ejerza ¿dónde? En la iglesia. De manera que en la carta primera de Pedro dice, según el don que habéis recibido, servid a los demás. Mira esto. El don no está dado para que tú te engrandezcas. El don está dado para que tú te humilles y sirvas a los demás. ¿Entiendes eso? Los dones más grandes hay que ejercerlos con humildad. Si no, todo don ejercido sin humildad es un don ejercido sin amor. Cuando hablamos de ejercicio de dones en la iglesia, todo ejercicio, todo ministerio eclesial que no vaya impulsado por el amor no sirve para nada. Cuando el Señor Jesús, recordáis la negación de Pedro, ¿verdad? Se ha interpretado tan mal esa negación, o se ha vinculado tanto a un aspecto que nos hemos olvidado de muchas cosas de la negación de Pedro. Cuando Pedro niega al Señor, comete una serie de pecados, todos vosotros lo sabéis. En primer lugar, es un mentiroso, porque él dice, yo no conozco a ese hombre. En segundo lugar, es un hombre que desprecia al Señor, porque ya no dice, yo no conozco al Señor. ¿Qué dice? No conozco a ese hombre, es un hombre cualquiera. En tercer lugar, es un perjuro, porque juró en falso. Cuando comienzan a apretarle, tú eres de ellos, tú eres de ellos, tú eres de ellos, y no sabe por dónde escapar, la puerta del patio está cerrada, la portera tiene la llave, él no puede irse, lo que hace es jurar. Juro que no es verdad lo que decir. Es jurar falso. ¿Qué más quieres? Ahí tienes un hombre que incumple la promesa. Aunque todos mueran, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Y es el primero que lo hace. Naturalmente, todo este aspecto condiciona la mente mía para acusar con un dedo a Pedro. Mira qué clase de persona. De pronto, durante el tiempo de ese inicuo llamado juicio, que se celebra en la casa del sumo sacerdote, en un lugar especialmente reservado para concentraciones que visitan al sumo sacerdote, ahí están juzgando al Señor. Y Pedro en el patio. Y por fin concluye ese infame juicio y Cristo es llevado a través del patio a la mazmorra que hay en la casa del sumo sacerdote. Vamos a ponerlo a buen seguro porque por la mañana lo vamos a llevar al representante romano. Cuando Cristo cruza por el patio, ¿quién está en el patio? Pedro. Y a la altura de Pedro, Cristo miró a Pedro. A veces nosotros pensamos que esa mirada tuvo lugar allá arriba y Pedro aquí abajo. No, cuando pasó a su altura, no le dijo, parece mentira, Pedro. Parece mentira. No dijo nada. Simplemente le miró. Ya va Cristo al lugar donde lo van a encerrar durante la noche. No hace falta seguridad. ¿Qué hace la portera? Abre la puerta. Y Pedro a la calle. ¿A qué? A llorar amargamente. Ahora viene el día de la resurrección. Cristo y Pedro. Yo, si fuese Pedro, me estaría latiendo el corazón a 120 pulsaciones por minuto. ¿Qué me va a decir Jesús delante de todos? Y Cristo se acerca a Pedro y ¿qué le dice? Pedro, ¿me amas? Solo eso. Pero ¿cómo es posible? ¿Cuántas veces se lo dijo? 3 veces. ¿Y por qué se lo dijo 3 veces? Aquí está el problema. Siempre juzgamos que se lo dijo 3 veces. ¿Por qué? Porque le dijo 3 veces. De modo que la restauración es que tú hiciste 3 mal, ahora delante de todos 3 bien. Pues no es así la restauración bíblica. Pedro había llorado amargamente. Ya está reconocido el pecado. Entonces, ¿por qué le pregunta 3 veces? Bueno, 3 sabéis que para un hebreo es el superlativo absoluto. Ellos no tienen superlativos en su idioma como nosotros, lo hacen repitiendo 3 veces una palabra. Santo, 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 que equivaldría a santísimo nuestro. Ahora, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor. ¿Estás seguro que me amas? Sí, Señor. ¿De verdad me amas?
Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y nos quedamos ahí. Pero a cada vez que Cristo preguntaba y Pedro respondía, Jesús decía algo. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Pablo aprendió la lección. Lo que Cristo estaba diciendo a Pedro era esto: si no me amas, sobre todas las cosas, no puedes pastorear mis ovejas. ¿Me estás entendiendo? Solamente cuando el amor hacia el pastor excelso, hacia el gran pastor de las ovejas, satura el corazón del pastor, puede pastorear, si no, no puede. Y esto es lo que está aprendiendo Pedro y lo que aprendió Pablo, seguramente de traslado de la historia de Pedro. De manera que cuando Pablo escribe la carta 1 Corintios capítulo 13, dice: si yo tengo todo y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y tímbalo que retiene. ¿Sabe lo que está diciendo? Hoy no tenemos la batería, desapareció. La batería tiene una serie de tambores, una caja. Es muy bíblica la batería, ¿eh? Un instrumento muy bíblico, porque tiene todo lo que hablan los salmos de alabanza. Y tiene címbalos. Normalmente 3, a veces ponen 4. Un gran batería 5. Pero bueno, con 3 ya va a llegar. Y esos címbalos, cada vez que el batería ¡pam!, le pega, suena fantásticamente, ¿verdad? Ahora, si tú desenroscas un címbalo de esos y lo tiras de aquí por el aire, ahí al medio, y cae al cemento, ¿suena? No. Retiñe, te hace retemblar el tímpano del oído. Lo que Pablo dice es que todo ministerio en la iglesia ejercido sin amor molesta a Dios como un ruido y molesta a la iglesia como el mismo ruido. ¿Te das cuenta? Solamente cuando el ministerio está rodeado de amor, los dones funcionan conforme al principio divino. Ahora, ¿cuáles son las demandas? Ya sabemos quiénes son los líderes, seguro. ¿Quiénes son los ancianos de tu iglesia? Eso lo sabemos de memoria. ¿Y cómo son? Bastante malos. También lo sabemos así. Somos así los creyentes, pero yo voy ahora a lo que dice Pedro. Y Pedro habla a los ancianos. Y lo habla, ¿está hablándoles desde la condición de apóstol? Seguro que sí. Él es apóstol de Cristo. ¿Tiene la autoridad apostólica? Tiene. ¿Puede establecer un mandamiento? Puede. Pero se coloca como anciano. Nota lo que dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano, también con ellos. Vosotros tenéis la misión, el oficio de conducir el rebaño, yo también. De manera que voy a hablaros desde esta condición, desde esta perspectiva. Y el oficio tiene que ver con el pastoreo, con el cuidado de la grey. En Hechos 20-28, el apóstol Pablo se despide de los ancianos de la iglesia en Éfeso. Está en la playa de Mileto. Y el apóstol habla a los ancianos de una misión esencial: cuidad de vosotros y de todo el rebaño. Y les dice cuál es la razón: porque de entre vosotros, no solo de la iglesia, sino de los ancianos de la iglesia, van a salir lobos que van a devorar el rebaño. Tened cuidado. Los líderes en la iglesia necesitan ser pastoreados por los otros líderes. No hay ninguna persona que no necesite ser pastoreada. Uno de los grandes problemas que hay en iglesias, cuando especialmente son un poco numerosas, en España no son nunca gigantescas las iglesias, en Estados Unidos conozco iglesias que tienen 12.000 miembros, bueno, está bien. Pero en España no. Cuando hablamos en España de una iglesia de 400 miembros, decimos, wow, vaya iglesia. A medida que la iglesia crece, hay un problema muy serio en el liderazgo. ¿Sabes cuál es? La falta de pastoreo a los líderes. La congregación puede sentirse pastoreada. La iglesia crece. Oye, es que los pastores, los líderes, los ancianos no nos visitan, no nos atienden. Bueno, vamos a arreglar el problema. ¿Cómo? Vamos a sectorizar la iglesia. ¿Cuántos líderes hay? 13 líderes, 14 líderes. Muy bien. ¿Cuántos miembros? 400. ¿14 entre 400? O 400, mejor dicho, entre 14 a tanto. De modo que cada líder tiene un sector de iglesia. Y está llamando a esas personas por teléfono cuando no las ve el domingo. Es un rebañito de la congregación. Claro, hay que hacer cambiar al líder de vez en cuando de sector.
Si no, lo que ocurre es que tiene la iglesia puede convertirse en 13 iglesias dentro. ¿Entendéis lo que quiero decir? Pero puedes estar pastoreando una congregación muy grande y haciéndola sentir pastoreada. El oficio es pastorear. El problema es quién pastorea a los líderes. Y esta es una impresionante necesidad. Hay pastores, ya no solo ancianos, hay pastores en la iglesia que el consejo de la iglesia nunca se reúne con ellos para preguntarle ¿cómo está tu salud? ¿Tienes algún problema personal? No, estoy muy bien, me veis todos los días, estoy fantásticamente. Bueno, queremos hablar contigo. No es normal, no es habitual. Y Pablo dice, cuidad de vosotros mismos. El primer objetivo de los pastores de la iglesia, de los líderes de la iglesia, de los que ejercen conducción, es pastorear a ese conjunto de personas, ¿entiendes? Yo tengo una enorme bendición. En nuestra iglesia, el consejo pastoral de iglesia está formado por 14 personas. Son los mejores pastores que yo he tenido en toda mi vida. Están atentos a mis necesidades, yo puedo hablar con ellos. ¿Comprendes esto? Esta es lo que Pedro está diciéndoles aquí. Yo soy como vosotros. Estoy ejerciendo con vosotros un ministerio pastoral. Ahora observa algo importante. Ruego a los ancianos que están sobre vosotros. No dije verdad. Los ancianos que están entre vosotros. Luego, ¿el trabajo del anciano es sobrever o no? Sí. Mirar por encima, epiescopo. Ver por encima, periescopio, mirar alrededor. De manera que si tienes que ver por encima, necesariamente tienes que estar por encima del rebaño o no. En cuanto a puesto de observación, sí. Pero no en cuanto a jerarquía. Está en medio del rebaño, porque es un miembro más de la congregación. Y Pedro, se coloca a este nivel diciendo, yo soy también anciano con ellos. ¿Y qué tenéis que hacer? Tenéis, versículo 2, que apacentar. Ahora observa algo. Pedro está recordando que él es testigo de los padecimientos. ¿Y qué tendrá que ver esto de los padecimientos con el pastorado? Los padecimientos de Cristo están muy bien para la cena del Señor, está muy bien para la predicación del Evangelio, pero para el pastorado, lo que tú tienes que saber es que cualquier miembro de la iglesia ha costado la sangre de Jesús. ¿Lo entiendes o no? Que cualquier persona de la iglesia es un miembro del rebaño del buen pastor. ¿Lo entiendes también o no? Para que tengas mucho respeto con ellos. La misión tuya es sobrever, mirar por encima. ¿Para qué? Para buscar la oveja que está comiendo mal. Primariamente, para impedir que el lobo entre dentro del rebaño. Yo voy al Salmo 23, la cartilla, el manual de instrucciones del pastor de la iglesia. Y encuentro que hay un versículo que dice, hablando la oveja, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Claro, hay pastores, hay líderes en la iglesia que entienden el versículo de una forma muy extraña. La vara es para tirársela, para pegarle a la oveja, y el callado para estrangularla cuando ande mal. A mí eso no me produce ninguna paz. Si yo soy oveja y veo al pastor actuando de esta manera, me escapo de él, con mucha razón. La vara es para tirársela al lobo que va a entrar dentro del rebaño, y el callado para tomar la oveja con mucho cuidado y traerla de nuevo al camino. El líder de conducción, los ancianos tienen que pastorear la iglesia mirando por ella. Hace muchos años, yo ya tengo unos cuantos, estaba en unas conferencias en la ciudad de León. Ahí en León estaba entonces un misionero neozelandés. Se llamaba, no sé, a lo mejor alguno sabe de él. Se llamaba Don Gordon Bichet. Gordon Bichet era un hombre que su bisabuelo, su no sé qué, había sido oficial imperial del ejército en la India. Tú sabes que